Hola, hola, ¿cómo están en este nuevo día? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva actividad. En esta oportunidad, queridos estudiantes, trabajaremos la actividad número 10, denominado ¿Cómo redacto mis explicaciones? Y lo trabajaremos en el área de comunicación. Bien, para comenzar, leamos el siguiente diálogo. Dice el niño: ¡qué interesante todo lo que he averiguado! Ni me imaginaba cómo se daban las heladas y cómo se pueden aprovechar. Y le dice a su mamá: a ver, hijo, explícame eso. Quiero compartirlo con mis primas que viven en Puno. Ahora, con base en lo que has indagado, elabora un texto mediante el cual puedas explicar cómo sucede y cómo se puede aprovechar algún fenómeno natural, o tal vez la forma en que dará solución a alguna dificultad generada por dicho fenómeno. Antes de escribir tus explicaciones, es bueno recordar. ¿Y qué vamos a recordar? Pues vamos a recordar que es un texto explicativo. Para ello, lee atentamente lo siguiente. Un texto explicativo, también llamado expositivo, es el texto en el cual se brinda una información o se transmite un conocimiento sobre un determinado tema, en forma exacta, clara, objetiva y coherente. Su estructura considera tres momentos. En un primer momento tenemos la introducción, que corresponde al inicio del texto. Allí se plantea el tema sobre el que se va a tratar. Generalmente incluye una interrogante. Por ejemplo, ¿cómo se originan los tsunamis? O ¿por qué se está extinguiendo el árbol de la quina? Y luego, en el segundo momento, que es el desarrollo, es la parte en la que se exponen las explicaciones o respuestas al asunto en estudio. Puede estar organizada en párrafos, subtemas o subtítulos. La exposición de las ideas incluye definiciones, ejemplos, comparaciones, imágenes y gráficos, etc., que deben seguir un orden lógico. Y finalmente tenemos el momento de la conclusión, que es la parte final en la que se cierra el tema resumiendo las principales ideas. También te invito a recordar las características de un texto explicativo. ¿Y cuáles son? Un texto explicativo siempre presenta una tesis, una teoría explicativa o plantea soluciones sobre el tema seleccionado. Otra característica de un texto explicativo es que se utiliza un lenguaje formal y a veces se necesita emplear términos técnicos, por ejemplo, placas tectónicas, helada agrometeorológica, etc. Otra característica de este texto explicativo es que se debe escribir en primera persona del plural. Por ejemplo, descubrimos que a bajas temperaturas. Y finalmente, otra característica es que se basa en la exposición de hechos reales y objetivos, evitando las opiniones. Muy bien, ahora que ya recordamos que es un texto explicativo y también reconocimos sus características, sigamos leyendo el siguiente diálogo. Dice el niño: ahora sí, me animo a escribir mi texto para explicar cómo se producen las heladas y cuáles son sus consecuencias. Dice la niña: bien, Raúl, recuerda seguir la ruta de la escritura de un texto. Eso siempre ayuda a toda escritora y a todo escritor. Bien, Raúl inició su proceso de escritura y recordó que, antes de escribir, debía planificar su texto. Y por aquí tenemos lo que planificó Raúl. Por ejemplo, tipo de texto, es decir, ¿qué voy a escribir? Él puso un texto para explicar qué son las heladas y cómo se puede aprovechar el frío para conservar los alimentos. También en este cuadro podemos apreciar el propósito, es decir, ¿para qué voy a escribir? Y Raúl consideró lo siguiente: para que las personas puedan aprovechar el friaje. Y ahora dentro de su cuadro también consideró los destinatarios, es decir, ¿quiénes leerán mi texto? Se hace la pregunta Raúl, y también responde: mis familiares en casa y también las primas de mi mamá. Y ahora también veamos el tema, es decir, ¿sobre qué escribiré? Raúl consideró lo siguiente: sobre las heladas y sus consecuencias. Finalmente, dentro de su cuadro tenemos el formato, es decir, ¿cómo presentaré mi texto? Y Raúl consideró en una hoja bond,
en una presentación o en un PPT. Muy bien, ahora tú debes planificar tu texto explicativo sobre lo que has indagado. Hazlo empleando el siguiente cuadro como lo hizo Raúl. El tipo de texto. ¿Qué vas a escribir? A ver, ¿qué escribirás? Claro, al igual que Raúl vas a escribir un texto para explicar qué son las heladas y cómo se puede aprovechar el frío para conservar los alimentos. También, ¿cuál es el propósito? Es decir, ¿para qué vas a escribir? Pues para informar a las personas que pueden aprovechar el friaje. Muy bien, ¿y cuáles son los destinatarios? Es decir, ¿quiénes leerán tu texto? A ver, claro, tus familiares, tus compañeros, tu profesor o profesora, etc. Muy bien, y ahora el tema, ¿sobre qué vas a escribir? Claro, sobre las heladas y sus consecuencias. También puede ser sobre las heladas y sus beneficios, ¿ve? Y ahora el formato. ¿Cómo presentarás tu texto? A ver, ¿cómo lo harás? Muy bien, vas a presentarlo en una hoja de papel bond. De repente puedes usar también una presentación o un PPT utilizando tu tableta o en algún otro equipo como tu computadora o tu celular. ¡Listo! Entonces empieza a redactar tu texto explicativo. Para ello, recuerda tener en cuenta estas recomendaciones. No te olvides una vez más acerca de las características de un texto explicativo. Muy bien, entonces, escribe tu primer borrador y ayúdate con el siguiente esquema. Lo primero que vas a considerar es el título del texto. Es decir, tu título tiene que tener relación con el texto que vas a explicar. Entonces empieza escribiendo la introducción, luego el desarrollo y finalmente tus conclusiones. Veamos un ejemplo. Te comparto lo que escribió uno de tus compañeros. Puso como título las heladas y sus consecuencias. En el momento de la introducción escribió lo siguiente. La helada es un fenómeno natural en donde las temperaturas disminuyen por debajo de 0 grados centígrados. Inician aproximadamente desde el mes de abril y culmina en septiembre. Ahora en el desarrollo escribió lo siguiente. Este fenómeno afecta a muchas regiones de nuestro país, ocasionando daños en los cultivos. Al congelarse las plantas, se deshidratan, provocando la muerte de la misma o parte de ella. Y finalmente, en las conclusiones escribió lo siguiente. Las heladas, el crecimiento y desarrollo de una planta, todo esto representa una disminución de la producción total de un cultivo. Este ejemplo es lo que escribió un alumno del quinto ciclo. Al igual que este ejemplo, tú también escribe un texto explicativo. Bien, y una vez que hayas terminado, lee el texto que escribiste y pide a alguno de tus familiares que lo lea y te diga si tu explicación es clara y comprensible. Pregúntale si tiene alguna recomendación para darte. Incorpora sus sugerencias para obtener la versión final de tu texto. También asegúrate de haber empleado los conectores adecuados para organizar tus ideas. Por ejemplo, estos conectores te pueden servir. Tenemos conectores de orden, primero, después, luego, finalmente. También puedes utilizar conectores de contraste u oposición, como sin embargo, a diferencia de, etc. Y no te olvides también de los conectores de adición, como por ejemplo, además, asimismo, inclusive, también, etc. Entonces puedes utilizar estos conectores y te serán de mucha ayuda. Listo, ya con las observaciones dadas, puedes escribir la versión final de tu texto explicativo. Y ahora ya tenemos la versión final de nuestro texto explicativo. Observa, dice las heladas y sus consecuencias. Por aquí ya escribió la palabra correcta heladas, que era con H, fenómeno que llevaba tilde, y también, por ejemplo, algunas palabras como centígrados, la palabra septiembre con B. En la parte del desarrollo también ya mejoró la tildación de las palabras, como país que estaba con Z, ya escribió con S, cultivos con V, y de esa manera fue corrigiendo los errores que lo tenía en su primer borrador para llegar hasta la versión final de su texto explicativo. Listo. Raúl verificó que su texto cumpliera las siguientes condiciones.
pues así sería comprendido por sus lectoras o lectores. Puedes usar los mismos criterios para revisar tu texto. Por ejemplo, dice en este cuadro: reflexiono sobre mi texto explicativo. Número 1. ¿El título se relaciona con lo que voy a explicar? ¿Sí o no? A ver, eso marcarás tú de acuerdo a lo que has escrito. 2. ¿El lenguaje utilizado es formal? ¿Incluye algunos términos técnicos? Si no lo has considerado, pues lo pondrás no. Y si lo hiciste, colocarás sí. En la explicación, ¿se incluyen algunas definiciones? Número 4. En el texto, ¿se identifican las tres partes? Es decir, ¿se menciona la introducción, desarrollo y conclusión? Y número 5. ¿Las explicaciones se basan en hechos objetivos, no en opiniones o creencias? Entonces, con estos criterios o condiciones, evalúa tu texto explicativo. Listo, ahora te presento el siguiente caso. A Norma, que vive en la comunidad de Santiaguillo, en Puno, su profesora le dijo que podía elaborar un invernadero casero para proteger su cultivo de fresas en época de helada. Ella logró hacer su pequeño invernadero con materiales de reuso, contando con la ayuda de su mamá, y así consiguió preservar sus plantitas. Algunas de sus amigas quisieron hacer lo mismo. Para eso, ella se animó a compartir los pasos que siguió para elaborar su solución frente al frío intenso que a veces termina dañando los cultivos. ¿Y qué tipo de texto crees que elaboró Norma para sus amigas? A ver. Claro, elaboró pues un texto instructivo. En caso de que te animes a diseñar y elaborar alguna alternativa de solución frente a algún fenómeno natural que sucede en tu comunidad, puedes escribir cómo lo haces en un instructivo que sirva para que otras personas puedan replicar lo que tú construyas. A continuación, te presento un esquema que te recordará cómo se estructura un texto instructivo. Por ejemplo, lo primero que se hace es poner el nombre del diseño, luego los materiales y los pasos a seguir, y finalmente acompáñalo con una imagen. Bien, a partir de lo trabajado, reflexiona. ¿Por qué es necesario escribir un texto explicativo luego de realizar una indagación? ¿Y cuál será su utilidad? A ver, esta pregunta te la dejo para que respondas. ¿Ya? Listo. Para terminar, evalúa tus aprendizajes. Lee los criterios de esta actividad y luego indica si lo lograste o necesitas apoyo. Gracias por prestarme atención. Hemos terminado. Nos vemos en una próxima actividad. Cuídense mucho, por favor. Que Dios les bendiga.